Son las 9:03 a.m. Vamos a hacer un análisis ahora de diferentes aspectos de la coyuntura. Una de ellas, o uno de ellos, porque son aspectos, es la gira del presidente Bernardo Arévalo por Europa. Y toda esta agenda bilateral que se conoce ya y que se está desarrollando precisamente ahora. También vamos a platicar un poco acerca de la actualidad en el Congreso de la República y también vamos a platicar acerca de cómo, después de un mes, el país ha ido cambiando o se ha quedado igual, dependiendo de cómo usted lo lea, depende de cómo lo lean nuestros invitados. En muchos sentidos, algunos creen que el país está respirando, otros creen que en realidad no hubo mayor cambio, depende, como le digo, de quién esté en el uso de la palabra. Por eso, hablando del uso de la palabra, voy a presentarle a nuestros invitados de hoy. Es el doctor Jair Dabroway, investigador de ACIES, profesor, también es investigador, doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Y también con nosotros el coronel Mario Mérida, fue viceministro de Gobernación, es analista político, es escritor también y catedrático universitario. Ambos, gracias por estar acá. Empiezo por usted, doctor Dabroway. Buenos días de entradita. Y quisiera preguntarle, estratégicamente, ¿cómo ve usted este viaje, esta gira por Europa del presidente? Adelante. Bien, buenos días, Luis Felipe, buenos días al coronel Mérida y buenos días a los oyentes. Pues creo que hay varios mensajes implícitos acá. Me gusta la reflexión que hace usted para comenzar la conversación. Creo que es más que evidente que sí existe un cambio. A algunos les puede gustar, a otros no, pero sí hay un cambio no solamente en la forma de hacer gobierno a nivel nacional, sino la forma en que el gobierno central de Guatemala es percibido dentro de la comunidad internacional. Esto va de la mano con un papel sumamente activo que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos dando su respaldo, incluso para el tema de garantizar el proceso de la transición democrática entre el 14 y el 15 de enero, y luego vemos ese relacionamiento también relevante con alto apoyo de la Unión Europea, que también marca, digamos, un posicionamiento bastante occidental, si se quiere, pero un posicionamiento distinto de lo que se venía teniendo con el gobierno del presidente Alejandro Yamatei, que a pesar de que tuvo acciones de complacencia con ese tipo de actores de la política internacional, no necesariamente se percibía como un gobierno abierto a poder interactuar o intercambiar opiniones, sobre todo en el marco de lo que el presidente Yamatei y su gobierno estuvo denominando como el respeto por la soberanía nacional. Así que creo que esa sería mi primera valoración para comentarlo, Luis Felipe. Creo que usted pone el dedo en la tecla, doctor, porque en efecto yo cuando decía, algunos dicen sí, otros dicen no, es por lo que uno puede leer en las redes sociales, incluso con gente simpatizante del gobierno, que a veces no les gusta alguna cosa, entonces de alguna manera ya lo ven todo como muy turbio. Pero también hay quienes de entrada han dicho y han sido muy claros en su oposición a las políticas del doctor Arévalo. Pero en este caso particular, coronel Mérida, hoy con usted ahora, se supone que esta gira internacional, estas relaciones bilaterales son el agua, digamos, en el que sabe moverse el presidente por su experiencia diplomática. ¿Usted cómo ve eso? Buenos días. Buenos días, Luis Felipe. Buenos días, doctor Jair, y buenos días a la audiencia de Emisoras Unidas. Yo veo positivo desde el punto de vista, digamos, bueno, primero, yo no soy activista, ni estoy a favor ni en contra, sino lo veo, digamos, un poco desde el punto de vista académico y otro desde el punto de vista personal, porque tengo, digamos, algún conocimiento del tema que usted plantea con el espacio en el ambiente internacional del doctor. Yo principalmente le digo que, inicialmente, le digo que a mí me parece positivo la gira del presidente a Europa. No solo, digamos, para ir a agradecer ese respaldo que le dieron al proceso y a que no hubiera ninguna posibilidad, digamos, de fraude que lo dejara fuera. Creo que eso es importante. Lo segundo también es una manera de decirle a los países a donde viajó, en Guatemala ya tenemos el control, no hay problema, yo ando aquí en Europa, en esta situación, ando apoyando a mis futuros cooperantes,
o en reconciliarme con anteriores cooperantes que de una u otra manera son vitales. Yo en alguna oportunidad escribí que ojalá que ese agrupamiento, digamos, que venía en la comunidad internacional, se manifestara se materializara, digamos, en cooperación financiera. Sobre todo cuando en Guatemala se está tratando de seguir consolidando la democracia y mantener la gobernabilidad en el país, que definitivamente de no alcanzarla, pues tiene un impacto negativo en esa área de interés o área de influencia, digamos, de los Estados Unidos versus lo que está pasando en Europa ahora con el señor Putin. Entonces, yo creo que sí es relevante. Guatemala se posiciona nuevamente, y solo déjenme contarles una anécdota rápida. Cuando el presidente Cerezo tomó posición, hizo un periplo por Centroamérica precisamente para asegurar el tema de la paz regional, y después se fue para los Estados Unidos. Y me recuerdo que una de las preguntas que le hicieron era que cómo se sentía él dejando a Guatemala convulsa. Y él dijo, bueno, en Guatemala se vive la voz de la democracia, es decir, hay gente que es disidente, hay gente que manifiesta a favor, que manifiesta en contra, pero lo importante es lo que estamos haciendo, digamos, por Guatemala y por la región centroamericana. Yo creo que esto tiene mucho que ver, independientemente que estoy de acuerdo con usted de que el doctor Arévalo pues tiene una cancha en el ambiente internacional, toda vez que participó en una serie de actividades desde hace mucho rato. Me llama mucho la atención lo que dice el coronel Mérida, y voy a aprovecharlo, una parte de sus declaraciones iniciales, para formularle una pregunta al doctor Dabroy. Ese mensaje de ya tenemos el control, un mes después yo puedo salir a Europa, estar varios días fuera sin temor a que me muevan la CIA. ¿Usted ve que eso también puede ser un mensaje para adentro y para afuera de parte del presidente Arévalo, doctor? Puede ser, pero digamos, hay que entender un poco la lógica que tienen los presidentes al nada más tomar posesión. Y regularmente se hace un viaje que sirve como su carta de presentación. No está escrito en ningún lado, pero implícitamente se viene realizando. Por ejemplo, en México es muy común el viaje del presidente electo, que su primer viaje, incluso por camaradería, lo hace a territorio guatemalteco. AMLO es un poco especial en ese tipo de cosas. Pero digamos que es una carta de presentación a nivel de la política internacional, el hecho de que en los primeros días de la gestión gubernamental se esté realizando este tipo de actividades. Y yo creo, digamos que hay varias cosas que podríamos rescatar de estos viajes. Primero, hay que entender que siempre va a haber una lógica de cuestionamiento de por qué no se están resolviendo las cosas de interés doméstico en lugar de tratarse... de realizarse ese tipo de viajes al exterior. Sin embargo, creo que hay cosas que van a tener impacto a nivel nacional. Por ejemplo, la reunión con la directora, en este caso con Amy Pop de OIM, creo que es un punto importante que toca intereses guatemaltecos para atender el fenómeno de la migración, donde se necesitan de acciones conjuntas y que cosas realizadas únicamente por el gobierno de Guatemala serían muy limitadas para atender este fenómeno. Lo segundo, la reunión que se tuvo con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, también da una demarcación de los intereses que tiene en este caso Estados Unidos con respecto a la región centroamericana, donde Guatemala es vista como parte de una región, aunque probablemente en este momento es la parte en mejor relación de Centroamérica con los Estados Unidos. Tercero, la reunión con la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karen Han, es también relevante y marca, digamos, acciones importantes para el Estado de Guatemala. Hay un cuestionamiento que se ha visto muy recurrente en redes sociales, sobre todo en X, en la antigua Twitter, donde todo el mundo está en contra y a favor de cosas y digamos que en buena medida también va posicionando como la agenda política. Pero uno de los puntos más relevantes, creo yo, es el tema de la reunión con el presidente de Israel. Creo que eso va, digamos, a marcar la gestión gubernamental de Arévalo, porque también está teniendo un posicionamiento donde mucha gente de su bloque, en este caso
estamos hablando de la gente que lo respaldó, tiene una posición pro-Palestina, por ejemplo. Luego, el tema de la reunión con Phil Gordon, asistente de Biden y asesor de seguridad de Kamala, también demarca otro tipo de acciones conjuntas. Hubo una declaración que me llamó mucho la atención, que se publicó en Guatemala el día sábado, y es la temática del narcotráfico abordada en Europa y cómo su gobierno está proponiendo acciones contundentes en el tema del narco. Esto también esto va de la mano también con la agenda bilateral que se tiene con los Estados Unidos. Y obviamente otra de las cosas que captó la atención es el tema de Zelensky, donde algunos también soñaban con otro tipo de acción y compararon incluso al propio presidente Arévalo en el estrechón de manos con Zelensky. Por parte de Arévalo lo compararon con el estrechón de manos de Alejandro Yamatei. ¿Cabe esa comparación, doctor? Perdón que lo interrumpa. ¿Cabe la comparación? Yo creo que hay que entender que la política, digamos, se construye en el día a día, que es de momentos, y que hay una agenda de condiciones naturales que tenemos como Estado. Y en el mundo de la política internacional solo se puede competir con dos cosas. Uno con poder económico y otro con capacidad militar. Y Guatemala no tiene ninguna de las dos cosas. Tiene a un socio cercano, que en este caso son los Estados Unidos, y que obviamente la relación con Estados Unidos garantiza, digamos, temas de seguridad nacional, garantiza temas de relacionamiento en el mundo económico, y apoyar a los aliados de Estados Unidos, guste o no, es la posición más pragmática que se puede tener a nivel de garantizar una gestión gubernamental mucho más acorde a los intereses, en este caso, de nuestro vecino, que son los propios Estados Unidos. Bueno, siguiendo en esa línea, Coronel Mérida, declaraciones del presidente Arévalo. Reitero mi postura de mantener una firme vocación pacifista y el irrestricto apoyo y solidaridad frente a este tiempo desafiante. Tema Israel-Gaza. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, yo exactamente lo que plantea el doctor, es decir, es una respuesta política, diplomática, que digamos que en algún momento viene a posicionar a Guatemala como precisamente lo que se plantea, un país, digamos, pacifista, pero hay las razones, digamos, son claras. Guatemala, si bien ocupa una posición geoestratégica por estar, digamos, con una frontera de 1000 y pico de 900 y pico de kilómetros lineales, y que es un paso obligado de los migrantes hacia Estados Unidos, pues tiene que tener el interés, digamos, de los Estados Unidos, precisamente, incluso de México. Y Guatemala, digamos, no, según desde mi punto de vista, no ha sabido negociar precisamente esa importancia, porque ahora ya no podemos hablar ni de Centroamérica ni del Triángulo Norte. Es decir, eso prácticamente desapareció, ni hay propuestas tampoco, y estamos en cierre electoral en Estados Unidos, que de una u otra manera pues va a generar algún impacto. Bueno, vamos de un tema a otro, aunque todo está relacionado, doctor Dabroy. El tema con Nicaragua. Se percibe que hay enfriamiento en las relaciones. ¿Usted cómo ve la postura de Guatemala en ese sentido, tomando en cuenta el régimen que hay en ese país? Bueno, yo creo que es congruente con un posicionamiento democrático. Para nadie es un secreto que lo que está pasando en Nicaragua atenta contra los valores elementales de una democracia, por muy simple que ésta sea. El hecho prácticamente de expulsar al exilio a cualquier opositor o persona que cuestione al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, pues ya debe de llamarnos la atención, y ha sido condenado en diversos espacios públicos. Así que creo que al final de cuentas es congruente esta posición. Habrá que ver, por ejemplo, cómo se va abordando con otros actores conforme se vaya desarrollando la praxis política de gestión gubernamental, tanto en El Salvador, sobre todo con Nayib Bukele, como en Honduras con Xiomara Castro, que entiendo la lógica del coronel Mérida con esto de que ya no se puede hacer tan precisa en términos geográficos, pero creo que sí
tenemos una relación muy cercana con países como El Salvador y Honduras, que tiene que atender ciertos fenómenos y ciertos problemas públicos que presentan de manera trinacional, donde la buena relación debiese de prevalecer. Veremos hasta dónde, por ejemplo, los posicionamientos que tenga ambos gobiernos, en este caso el de Xiomara Castro en Honduras y el de Nayib Bukele en El Salvador, permiten mantener también esta buena relación o camina a algo similar incluso a lo que está pasando con el tema de Nicaragua. Sigamos con esto de la política exterior, más allá del viaje a Europa, que también, por supuesto, es objeto de análisis. Coronel Mérida, sigamos con Nicaragua. Nicaragua tiene un régimen que, bueno, de más está decir que es un régimen inaceptable para mucha gente, en el sentido de que ahí la democracia ha sido pisoteada. Aquí la democracia, pues ya lo sabemos, sufrió un atentado muy fuerte en los últimos meses. De eso tiene que estar consciente el doctor Arévalo, pero por otro lado, hay una relación comercial, incluso de paso, con Nicaragua. ¿Cómo manejar eso? Bueno, ese es el trabajo que tiene que hacer el nuevo ministro Carlos Raúl Martínez. Yo creo que en ese ámbito él se mueve muy bien, digamos, porque también tiene mucha cancha diplomática, principalmente a través de Centroamérica. Yo me recuerdo cuando se firmó el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, pues en ese tiempo el Ministerio de Relaciones fue un actor. Y creo yo que vale la pena apuntar de que hay situaciones, digamos, diplomáticamente no se está de acuerdo o no hay coincidencias en el plano eminentemente, digamos, económico, se mantiene. Y yo creo que al final ese es un eje, digamos, que no debe estar afectado por la política, salvo cuando países, vuelvo, insisto, en el caso de Estados Unidos, pues de las sanciones que puede imponer está, digamos, el corte del ingreso, digamos, de productos nacionales al mercado mexicano. Pero fuera de eso, creo yo que en el tema del intercambio económico, creo que no va a haber muchos defectos en cuanto al posicionamiento que se pueda tener en el caso de Nicaragua. Vamos a la pausa ahora mismo. Le pido tanto al coronel Mérida como 25 minutos. Noticiosamente hablando, Guatemala nunca será aburrido, dicen algunos. Bueno, la verdad es que no lo es por ahora. Y lo platicamos en cuanto a los aspectos de la coyuntura con el doctor Yair Abroy y con el coronel Mario Mérida, ambos lectores expertos de la realidad diaria del país. Doctor Abroy, vámonos un momento al Congreso. Vamos a uno de los temas que más llamó la atención a finales de la semana pasada. Diputados que llegaron con semilla apoyan a la expresidenta del Congreso, Shirley Rivera, frente al diputado Orlando Blanco. ¿Es un acto de congruencia política o de inocencia política? ¿Cómo lo ve? Yo creo que puede ser visto como, digamos, no excluiría una cosa de la otra. Obviamente intentan mantener una línea de congruencia con sus votantes. Sin embargo, creo que también hay que entender el momento político y leer incluso a sus aliados, ¿no? A sus aliados en redes sociales, a sus aliados, digamos, como potenciales votantes, y que al final de cuentas pueden generarle algún respaldo en temas de gestión, en este caso de la bancada, aunque, digamos, tienen esta limitante por haber sido declarada independiente. Pero veo un poco de las dos cosas. Yo sí creo que Semilla tiene que estar muy preocupada por dos cosas. Uno, tener el cuidado necesario para no ser instrumentalizados por otros actores, tanto de oposición abiertamente declarada como de los propios aliados, porque las alianzas en política son circunstanciales, no son permanentes. Ni los amigos ni los enemigos son para siempre en política. En cualquier momento se puede necesitar de cualquiera y en cualquier momento se puede también ver como enemigo a alguien que normalmente lo veíamos como un aliado. Y dos, creo que es necesario que se vaya generando un espacio articulador entre el semilla del Ejecutivo, con Bernardo Arévalo, con posiciones interesantes. Yo diría, nos evidencia que hay un Bernardo Arévalo reformista, no revolucionario como quisieran muchos. Y dos,
un semilla en el Congreso de la República que va a otro tipo de velocidad distinta a la del Ejecutivo, al menos es mi percepción, y eso ha implicado, por ejemplo, que a pesar de que en este momento haya muy buena relación entre la bancada oficial, el Ejecutivo, cooperantes internacionales, el propio sector privado organizado tiene una muy buena relación con el gobierno en este momento, pues en algún momento con este correr de leyes puede afectarse esa relación. Creo que hay que ser un poco más precavido, llevar temas a discusión con los sectores que están siendo afectados en una ley, por ejemplo, y creo que vale la pena, digamos, que ese ejercicio lo vayamos visualizando de cara a algo que se viene en los próximos días, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, la famosa CAME, que busca hacer una válvula de escape para una serie de propuestas de distintos actores de sociedad civil, tanques de pensamiento, universidades, los propios partidos políticos, el sector empresarial organizado, para tratar de evitar que suceda lo que sucedió en los últimos meses con el proceso electoral 2023. ¿Y por qué lo planteo? Porque al igual que otras leyes que han ido de manera muy apresurada, ojalá que la discusión en el Congreso esté a la altura, donde se valore lo que se pueda trabajar dentro de esta Comisión de Actualización y Modernización Electoral, y que no veamos, porque para mí lo más preocupante sería ver que la mayor preocupación que tengan los partidos políticos en el Congreso de una eventual reforma a la ley electoral y de partidos políticos, por ejemplo, sea el tema de autorizar el transfugismo, que al final de cuentas beneficia prácticamente a todos los diputados por nombre, y que entiendo que incluso hay una discusión también con el tema de discusiones a la ley orgánica del organismo legislativo, que podrían complementar este tipo de acciones que no necesariamente van en pro de lo que se buscó en algún momento. Yo creo que hay cosas en las que se pasó la mano con la reforma de 2016, pero que obviamente deberán de ser discutidas de mejor forma, tal vez para tener mayor alcance en las precisiones de una reforma, pero creo que independientemente de las acciones que haya, tiene que haber discusión suficiente con los sectores que están involucrados. Puse como ejemplo el tema de la ley electoral y de partidos políticos, pero lo mismo podría ser, por ejemplo, con una ley de competitividad, ¿no? Es decir, por eso es tan importante mantener esa línea de comunicación entre ejecutivo y legislativo que permita darle coherencia a la gestión de gobierno, tanto de gobierno central como del legislativo. Volveré a ese tema porque evidentemente es uno de los que en este momento, sobre todo al principio de la legislatura, tienen que discutirse a fondo. El tema, por ejemplo, de las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Pero no quiero pasar página del tema de este enfrentamiento que se dio en el Congreso y que, repito, tuvo como actores principales a la expresidenta del Legislativo, Shirley Rivera, y al diputado de Voz, Orlando Blanco. Y por supuesto, en el centro de eso, los diputados que llegaron por Semilla. ¿Usted cómo analizó el desempeño de los diputados del partido oficial en ese episodio, Coronel Mérida? Yo veo la situación y la forma de desarrollarse el Congreso, pues no ha cambiado desde que se inició el retorno a la democracia en 1986. Creo, digamos, que es una vitrina, digamos, que hace más deplorable lo que pueda salir, digamos, de un Congreso tan dividido como el que está, con tantos intereses que hay alrededor, digamos, de otros temas que tienen que ver particularmente con el Ejecutivo una vez salgan de ahí. Y lo otro es que no me da muchas expectativas tampoco que vayan a arribar a algo que sea, como le dijera yo, que sea aceptable por la mayoría de guatemaltecos en cuanto a esa nueva propuesta de una ley electoral y partidos. Toda vez que lo que se espera hoy en día es que vayamos una vez por las listas nominales, y no elegir porque está dentro de un partido alguien
que al final de cuentas pues se pasa a otro partido y la representatividad, digamos, que aparentemente tienen en esos listados nacionales o distritales, pues no tiene ya ningún significado dentro, digamos, del proceso de legislar dentro del Congreso. Y yo quisiera agregar algo también. Creo yo que en este tema de la ley electoral de partidos políticos ya debemos de pensar también en que la elección de los gobernadores debe venir del interés y de la aceptación popular de cada distrito departamental. Alguien me dijo, mire, eso es imposible porque la Constitución no lo permite. Bueno, pues entonces hay que entrarle a la Constitución política y ir a una Asamblea Nacional Constituyente, porque al final de cuentas la Constitución va a seguir parchándose y no vamos a lograr absolutamente nada de lo que esperamos en unos 30 años. Sí, el tema de los gobernadores tendremos que tocarlo también. Solo quiero completar lo que estamos conversando acerca de la modificación o de los cambios que muchos grupos de la sociedad piden en la ley electoral y de partidos políticos. Y aquí viene una pregunta, digamos, un poco compleja para el doctor Dabroy. Doctor, ¿era debilidad de la ley realmente o es que ocurrió un descarado intento de no respetar la voluntad popular con buena ley, magnífica ley o mala ley? ¿Sobre qué? Porque no entendí la pregunta. En este caso, estaba volviendo al tema del clamor que hay de diferentes grupos de modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, partiendo de la experiencia de estas elecciones que, bueno, ya todos sabemos lo que ocurrió, y por eso le pregunto, le reitero la misma pregunta con las mismas palabras. ¿Era realmente una ley que se prestaba para muchas cosas anómalas, o es que de verdad al final de cuentas, con buena ley, con mala ley, con cualquier ley, había de fondo un interés o un intento de no respetar la voluntad popular? Yo creo que hay un dicho popular que dice echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces podemos tener el documento legal más exquisito, que siempre habrá quien le busque tres pies al gato para tratar de interpretarla a su favor y conveniencia. Sin embargo, sí creo que la ley electoral y de partidos políticos amerita una revisión en algunas cuestiones que necesita ser precisada. Le pongo un ejemplo, y son cuestiones que no son muy populares en términos del discurso que pega en medios de comunicación y cosas por el estilo, pero en términos prácticos sí son súper útiles, y por ejemplo tiene que ver con el tema del financiamiento político. No estoy hablando necesariamente de volverlo más laxo. Yo creo que se deben de tener los controles, el sistema cuentas claras debe de estar funcionando como debe de ser, pero sí hay que revisar algunas cuestiones de procedimiento. Le pongo un ejemplo, el tema de la apertura de cuentas bancarias, por ejemplo. Las figuras políticamente expuestas, tienen limitación para poder aperturar una cuenta. Entonces, si bien hay decisiones que se tomó a nivel de pleno de magistrados para, por medio de acuerdos, ir salvando ciertas cosas, pues sí se necesita ser un poco más preciso en algunas acciones y entender un poco más las dinámicas ya en la parte práctica. Tenemos una ventaja en 2023 y es que conocemos su implementación en 2019 y en 2023. Y ahora en 2024 podremos hacer algunos ajustes de acuerdo a lo que consideremos que no fue muy práctico al momento de desarrollarse el proceso electoral, cuando es propaganda anticipada, por ejemplo, hasta dónde un partido político puede llamar a la afiliación. Son de las cosas que tenemos que buscar regular y dejar las reglas lo más clara posible. Ahora, ¿qué preveo? Y eso es una posición personal, ¿qué preveo como necesario? Creo que probablemente tenemos que orientarnos por una reforma mucho más puntual, no tan integral como muchos quisieran, porque creo que el riesgo es mayor tratando de abrir la caja de Pandora y que ahí pueda salir cualquier cosa, a tratar de ver qué podemos ir mejorando para ir precisando que, por ejemplo, un candidato que ya esté inscrito no pueda dejar de participar, por ejemplo, que son de las cosas que nunca nos había pasado en la historia política del país. Claro, ahí los aspectos de la ley que usted menciona y que para muchos son la base de lo que ocurrió. Otros, como le digo, sí lo ven como que con ley, con la más exquisita ley, como usted dice, de todas maneras, si no salían las cosas como ciertos grupos querían, de todas maneras iban a intentar cualquier cosa. En tal sentido, Coronel Mérida,
¿Qué tipo de reforma electoral es la que usted esperaría? Digamos, muy particular, y esta es la elección de diputados. Luis Felipe, mire, yo veo eventualmente, veo la televisión, luego pues lo veo en los noticieros de la noche, y lo que veo es un grupo de diputados deambulando dentro del hemiciclo como zombies. No los veo en una actitud, digamos, legislativa, no esperamos ver tampoco un parlamento inglés o algo así por el estilo, pero sí no los veo, digamos, empoderados. Y los grupos que están hoy, digamos, dirigiendo e incidiendo en todo, pues son los diputados que han estado ahí los últimos 3 periodos, digamos, de este proceso que llevamos, y no veo ningún cambio. Y veo, digamos, que el partido, digamos, oficial, que pudo haber sumado mucha gente, creo yo que no han definido ni la estrategia de relaciones, ni realmente cuál es la estrategia de cuento al tema de esas famosas 24 semillas que es el programa central del gobierno ¿cómo se llama? Del partido. Al final, como suele ocurrir, como pasó, pues ya desaparecieron 12 partidos, y creo que los que están ahora pues están viendo cómo van a sobrevivir para un próximo periodo electoral, y no los veo, digamos, preocupados por una agenda máxima, salvo, digamos, lo que hoy se conoció ya formalmente, y ya se habla de recursos de amparo contra la ley de tarjetas de crédito, por ejemplo, que es un tema que está puesto en los medios. Pero por otro lado no veo, digamos, nada, como yo le reitero, lo de los gobernadores departamentales. Es increíble, 1.500 personas propuestas para ocupar un cargo de gobernador, sabiendo que el salario pues no es tan compensatorio de lo que podrían estar ganando como profesionales. Entonces, si no hay ese cambio, pues yo creo que no hay ninguna cosa que merezca la pena, digamos, que hablemos de modificar en esa ley. Bueno, hay más que platicar, pero veo el reloj, son las 9:40, les pido que se queden en línea y seguimos charlando acerca de este momento que vive el país, y es un momento en el que, bueno, hay una gran expectativa de parte de la gente, luego de haber vivido una crisis política muy fuerte, muy dura durante los últimos meses. Doctor Dabroy, la semana pasada, concretamente el viernes, un exdiputado, que es analista también, el licenciado doctor Pérez Rojas, decía que cuando se llegue a los 100 días, algo tendrán que mostrar quienes integran el Ejecutivo liderado por Bernardo Arévalo, y él proponía que una de las maneras, como una buena carta de presentación para esos 100 días, sería 0 baches antes de Semana Santa. ¿Usted qué opina de ese planteamiento? Mire, más que ese tema, que lo entiendo, sobre todo porque la gente se va a comenzar a movilizar desde 2 semanas antes de la Semana Santa. Ya está comprobado el tema de las ventas de verano, que se incrementan los viajes al interior, no solo la gente que se quiere ir a la playa, sino que quiere ir a ver a su familia. Uno de los temas más sensibles ha sido el tema del mal estado de las carreteras. Es decir, creo yo, es un estado sin precedente lo que tenemos actualmente a lo que vivimos en otro momento en Guatemala. Sin embargo, más que el tema, que puede ser muy llamativo, creo que el gobierno del presidente Arévalo sí debe de centrarse en algunas acciones que sean su carta de presentación. Es decir, nosotros siempre señalamos que esto de los 100 días es muy poco en términos de gestión gubernamental, pero sí podríamos pensar que en los primeros 6 meses de gobierno ya esté, por ejemplo, un proyecto, sea de infraestructura, sea a nivel de comunicación. Me refiero, en este caso, se ha hablado mucho de un metro para la ciudad de Guatemala, pero tiene que haber un punto, digamos, una gran propuesta de acción, no únicamente a nivel discursiva, sino con acciones evidentes de que ya se está haciendo algo con respecto a ciertos temas que pueden ser la carta de presentación y de gestión gubernamental de Arévalo. 4 acciones concretas que queden en la historia política del país, producto de la gestión gubernamental de Arévalo. Se lo pongo muy sencillo, probablemente son mucho más, pero digamos, podría pensarse en una por año, que fuera como esa gran carta de presentación, que así como recordamos a
al padre de Bernardo, a Juan José Arévalo, con el tema del IX, por ejemplo, pudiéramos recordar al hijo, en este caso, con alguna temática que fuera de verdad determinante para la historia social, política, económica y cultural de Guatemala, y que aporte en algo concreto, porque recordemos también que en la época de la posmodernidad, el tema de los metadiscursos, al final de cuentas, son sobreexplotados y la gente no llega a tener la posibilidad de ver cuestiones que se puedan tocar, que se puedan palpar, que exista una evidencia clara y sobre todo que no venga otro gobierno y lo traiga abajo. Claro, eso de la continuidad. Y voy ahora con el coronel Mérida. Digamos, un logro, una política que se pueda ir materializando por años, lo que él más o menos plantea. Y muchas de estas políticas no llegan a verse sus grandes resultados, sino con el tiempo. Pero igual el presidente tiene que sobrevivir y tiene que enfrentar a un electorado que es exigente, más exigente que antes. Digamos, las redes sociales ahí tienen una incidencia particular. ¿Qué opina de esa incidencia en una presidencia como la que está empezando el doctor Arévalo, el coronel Mérida? Bueno, yo creo que en un mundo, digamos, como el que vivimos hoy, Guatemala no escapa de la comunicación social, digamos, que se da, digamos, masivamente por diferentes plataformas. No hemos percibido, al menos yo, no he percibido como una estrategia de comunicación que apuntale, digamos, la gobernanza en el país. Y creo que eso tiene mucho que ver con este tiempo de espera que se plantearon, digamos, con los 100 días y con ese mensaje de un mes de gobierno que para mí pues no tiene mucho sentido. Yo esperaría, digamos, que después de 100 días el gobierno actual nos presente un diagnóstico de la situación ya desde el punto de vista administrativo y público de lo que ellos encontraron y que partan de ahí para plantear, como dijo el doctor Yair, por lo menos 4 o 5 grandes temas y que las personas, digamos, se sientan que eso responde a la oferta de campaña que se hizo y que fue lo que decidió que votaran por él, porque si no tiene, digamos, mucho sentido. Y yo creo que un tema que es vital es el tema de salud, hoy complicado por la situación de que también salud va a dar va a sustituir la función que tenía el seguro escolar. Creo yo que ese es un tema fundamental. Y por el otro lado, pues creo que lo de las carreteras es algo muy táctico y muy cómodo para algunas personas, pero hay cuestiones, digamos, de mayor valía, digamos, como este tema de la inseguridad ciudadana también, que a pesar de que se ven algunas acciones y todo, pues no logran, digamos, llegarle a las personas a través de los diferentes medios, de que realmente ya se tiene alguna incidencia, aunque sea mínima, para reducir su impacto. Bueno, vamos ahora a eso, a ese impacto, tantos impactos que hay, pero hablemos del impacto de las redes. Aquí, por cierto, un diputado, en ese momento, sí ya era diputado electo, dijo que él no recomendaba a nadie, pero en este caso el doctor Arévalo, gobernar para las redes sociales. Pero, doctor Dabroy, le voy a hablar de 2 nombramientos. Uno, digamos, ha sido unánimemente aplaudido, yo no he visto ninguna crítica al respecto, y otro ha sido muy criticado. ¿Cómo enfrentar como gobierno esas cosas? Y le voy a mencionar cuáles son esos nombramientos. El licenciado Gabriel Medrano en el registro de la propiedad. Ya dije, se puede decir que unánimemente aplaudido. Y el nombramiento en el INTECAP del exdiputado Oscar Chinchilla. Ha recibido muchas críticas. ¿Cómo manejar eso? Bueno, primero creo que una de las preocupaciones que se tiene en el caso del nombramiento del exdiputado Chinchilla es precisamente que el INTECAP siempre ha entregado muy buenos resultados a la sociedad y ha tenido muy buena relación, por ejemplo, con el sector privado organizado. El que ahora esté en manos de políticos creo que es lo que le preocupa a varios actores. Y ahí habría que demostrar también qué perfil profesional tiene Oscar Chinchilla para dirigir una institución técnica de capacitación que ha hecho él con respecto a esa temática,
porque creo que por ahí viene un poco de la crítica y de la preocupación que diferentes actores y sectores han manifestado con su nombramiento. Obviamente, creo que hay que delimitar una línea comunicacional mucho más estratégica. Creo que esto es para conveniencia del propio gobierno central, el poder ir delimitando cuáles van a ser esos canales de comunicación, sobre todo en redes como Twitter o X ahora, que es la red por excelencia de posicionamiento en temas políticos. Probablemente ya después podemos matizar la TikTok o cosa por el estilo, pero lo importante en temas de comunicación política es X, y solamente he visto una actividad, digamos, recurrente del ministro de Gobernación posicionando ciertos mensajes que en lo personal creo que no necesariamente han sido de lo mejor, en el sentido de que han tratado como de imitar el posicionamiento de atención a la seguridad pública, muy similar a lo que hace Bukele con sus respuestas en El Salvador. Creo que acá debería de pasar más por comunicación del presidente Arévalo, como él, declarando ciertos mensajes que no tienen que caer tanto en retórica, sino en ofrecimientos, que es lo que nos puede dar en este momento, ofrecimientos concretos, con plazos de tiempo concreto, con acciones delimitadas, con un presupuesto y que sepamos de dónde va a salir ese presupuesto, para poder desarrollar un conjunto de políticas públicas que son necesarias como factor de comunicación con la sociedad. Al final de cuentas podemos tener una muy bonita retórica, escribir bellezas en la red X, pero si no tenemos acciones concretas que permitan trascender con hechos, va a ser muy difícil hacer sostenible el tema de la comunicación gubernamental. Así que le diría que esperaría más bien una comunicación centrada en la figura del presidente Arévalo y los ministros ayudando a esa comunicación, generando los insumos necesarios por medio de acciones concretas, con plazos, que es lo que nos debería de estar planteando en este momento el gobierno del presidente Arévalo. Bueno, ya el tiempo ya se está agotando y tengo una pregunta final para el coronel Mérida. De otro caso que está llamando la atención, el caso de la jueza Wendy Coloma. Algunos consideran que está en la mira del Ministerio Público. Y esto ya, digamos, durante esta gestión del presidente Bernardo Arévalo. Entiendo que hay separación de poderes, pero ¿cómo tendría que tomar el gobierno el hecho de que se haya solicitado el retiro de inmunidad ante esta jueza, luego de declarar falta de mérito en el tema del exministro de Gobernación, Napoleón Barrientos? A ver, Felipe, yo creo que una de las cosas que funcionó durante estos últimos tiempos aquí en Guatemala ha sido precisamente mantener la imagen de esa independencia de poderes y de que los conflictos entre las autoridades que dirigen las instituciones y los organismos de Estado pues no provocan ninguna disfuncionalidad en lo que cada uno tiene que hacer. Y le decía esto porque siempre se habló de una confrontación entre el Ministerio Público y el gobierno, por ejemplo. No en la administración pasada, coronel. Ahí ahí todo lo contrario. Digamos. Todo lo contrario, claro. Pero, digamos, se recuerda que en alguna vez opinamos que esas discrepancias se podían lograr cuando uno de los actores pues era consciente que tenía que abrir, digamos, la relación con quienes, digamos, le criticaban y eran sus opositores. Y esto lo platicamos precisamente de la situación que estaba dándose entre la fiscal general y el embajador de los Estados Unidos, ¿se recuerda? Claro. Y hablamos de que si el embajador se había trincherado en su, ¿cómo se llama?, en su sede, pues era importante que ella al final tratara de abrir esa comunicación. Si no lo lograba, no lo lograba. Pero creo que en esta oportunidad, digamos, hay que dejar que la situación se desarrolle dentro del ámbito propiamente legal y no externar, digamos, ningún tipo de opinión que pueda decirse, bueno, ahora hay un sistema que fue cómplice del anterior gobierno y hoy hay otro que continúa, digamos, con esa persecución. Pero no, porque no ayuda, digamos, a mantener
digamos, la gobernanza y la tranquilidad que los guatemaltecos realmente quieren después de todo lo que ya fue superado, digamos, de meses pasados. Pues bueno, eso es la ventaja de platicar con gente todoterreno. Muchas gracias al doctor Jair Abreu y también al coronel Mario Mérida. Hemos platicado de muchas cosas y bueno, les agradezco su tiempo, que tengan un magnífico día, una buena semana. Vamos a la pausa, regresamos.